Hoy tengo el privilegio y también la enorme responsabilidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y hemos estado trabajando, ¿verdad?, en la serie La Iglesia Funciona, porque como miembros del cuerpo de Cristo, como miembros de la iglesia, tenemos que aprender que la iglesia funciona. Si nosotros no funcionamos, no significa que la iglesia deje de funcionar. Si nosotros no estamos en armonía con lo que la iglesia del Señor va caminando, no significa que la iglesia del Señor deje de caminar. Somos nosotros los que nos vamos quedando, ¿verdad? Pero como nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hacia la meta, estamos aprendiendo a cómo funcionar en medio de o insertados en esa iglesia de Cristo. Y hemos venido hablando sobre el arrepentimiento, el pecado, y el tema anterior fue transformados, porque cuando nosotros somos creyentes, nos alcanza la salvación, somos transformados. Y en medio de esa transformación se empiezan a evidenciar unos frutos, se empiezan a evidenciar unas señales que hacen o que muestran que nosotros verdaderamente hemos sido transformados. Hay un cambio, hay una regeneración, hay una nueva naturaleza para nosotros, los que hemos sido transformados. Y una de esas evidencias irrefutables, una de esas evidencias indudables de que nosotros hemos sido transformados por el Señor, es que somos llamados o somos inspirados o motivados a la oración. Así que hoy vamos a hablar acerca de la oración, porque tenemos que tener certeza de que Dios nos oye. ¿Usted tiene esa certeza, querido hermano o hermana que está aquí? Dios nos oye, Dios escucha nuestra oración. Y quiero compartirles la palabra en Gálatas, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. Dice la palabra del Señor: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y por cuanto sois hijos, aquel que es hijo de Dios, y también hemos aprendido por la Escritura quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos a los cuales se les ha dado esa potestad o ese poder, porque han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Y todo aquel que ha creído en Cristo y lo ha aceptado como su Señor y Salvador y lo ha reconocido como su Señor y Salvador, entonces tiene el poder de ser llamado hijo de Dios. Y si somos hijos, entonces Dios envió a los corazones o envía a los corazones de sus hijos el Espíritu de Cristo, el cual hace que nosotros podamos clamar con total seguridad y confianza: Abba, Padre. ¿Cierto? Podemos decir: yo soy un hijo de Dios. Yo puedo saber que Dios es mi Padre. Y no solo lo sé, lo siento, lo vivo, lo creo, que soy un hijo de Dios, porque hemos sido revestidos o llenados del Espíritu de Jesucristo, de la acción transformadora del Señor. Entonces nosotros somos distintos, ¿verdad? Somos diferentes, ahora somos hijos de Dios. Eso lo sabemos porque cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador pone su fe en Jesús, ocurre uno de los hechos más maravillosos y más extraordinarios y más increíbles y difíciles de explicar, pero real. Y es que un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora vive y vive para la gloria de Dios. Es algo que no sabemos cómo se produce, pero sabemos quién lo produce. Sabemos que es Dios transformando la naturaleza de un hombre muerto
y ahora llevándola a vida y vida en abundancia. Porque si cuando estábamos sin Dios, estábamos muertos, ¿verdad? Pero también dice que estábamos, la palabra y la escritura nos dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos ajenos a las promesas de Dios. Estábamos alejados de toda la bendición que el Señor ha provisto para su pueblo, para su iglesia. Y estábamos alejados también de la voluntad de Dios. Así vivíamos, ¿cierto? ¿Sí o no vivíamos así? Vivíamos muertos en pecado, destituidos de la gloria de Dios, ajenos a las promesas que Dios ha hecho y alejados de la voluntad del Señor. Pero ahora, de una manera sorprendente y sobrenatural, solo por la fe puesta en el Hijo de Dios, nosotros somos renacidos a una nueva vida. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Y ahora entonces no solo somos vivos, sino que nos hace miembros de su cuerpo. ¿Usted no cree que esto es glorioso? ¿Usted no cree que esto es algo que nos debe a nosotros hacer palpitar el corazón cada vez que lo recordamos? Éramos muertos y ahora vivimos. Estábamos alejados y ahora hemos sido acercados. Estábamos enemistados, pero ahora hemos sido reconciliados y tenemos vida nueva. Querido hermano, cuando nosotros estábamos en esa naturaleza muerta, nosotros éramos ciegos. Estábamos tan muertos que no podíamos ver y la ignorancia nos hacía desconocer que nuestro sufrimiento, que nuestro dolor, que nuestros problemas, que nuestras angustias no son sino el resultado de una vida de pecado. Eso no lo ve el pecador. El pecador, sin conocimiento de Dios, está ciego y no puede ver que está en pecado. El pecador vive creyendo que la vida es así, que la vida es normal, que el pecado es cotidiano, o sea, ni siquiera sabe que es pecado. Vive en pecado creyendo que eso es lo normal, que así se vive. Por eso cuando una persona está muerta en su pecado y en sus delitos, no es capaz de ver que ciertas cosas que hace, que ciertas acciones que tiene son pecaminosas, sino que la ve como lo normal de este mundo. Por eso los hombres son infieles. ¿Y qué dicen? No, pero si eso siempre ha sido así, ¿qué hombre no es infiel? Las mujeres son adúlteras y que dicen, no, mija, es que si ese no le sirvió, usted tiene derecho a buscarse otro, porque un clavo saca otro clavo. ¿Cierto? No son las cosas que la gente vive, dice, promulga y la ve como algo natural. Es normal poner a los niños a decir vulgaridades, bailar y cantar canciones horribles. Es normal exponer a los niños y a las niñas a una sexualidad prematura. Pero el que está muerto en delitos y pecados no lo ve así. Pero ¿sabe qué sí experimenta el que está muerto en delitos y pecados? El dolor que el pecado produce. Porque es normal que los niños, no importa, tengan su sexualidad prematuramente, pero cuando viene un embarazo no deseado, entonces ahí sí se experimenta el dolor por una niña adolescente que ya está embarazada. O cuando se evidencia una infidelidad en el hogar, entonces viene el dolor de la traición y la ruptura y el divorcio. O cuando se experimenta las consecuencias de un hombre o una mujer alcohólica o un hombre o una mujer drogadicta en un hogar y se experimenta ese dolor, entonces ahí sí somos conscientes de que hay dolor, de que hay tristeza, de que hay angustia en nuestra vida. Pero el que está muerto en delitos y pecados solo puede saber que sufre, pero aún así es ciego a entender de que eso es producto de su propio pecado. Pero ¿sabe qué, querido hermano, hermana? No solo es producto de nuestro propio pecado, porque nosotros también estamos expuestos
a la influencia del pecado del otro. No solo sufrimos por nuestros propios pecados, sufrimos por nuestros propios pecados, eso es indudable, pero también sufrimos porque otro peca en contra de nosotros, en contra de la familia, en contra de donde nosotros nos desenvolvemos. ¿O es que un padre no sufre por el pecado de su hijo? ¿Un esposo, una esposa no sufre por el pecado de su cónyuge? ¿Un empleado no sufre por el pecado de su jefe? ¿O un jefe no sufre por el pecado de un empleado? ¿Los profesores no sufren por el pecado de sus alumnos? ¿Y los alumnos no sufren cuando su profesor o su profesora es un pecador? Dígame si no sufren. Porque cuando otro peca, indudablemente nos va a afectar. ¿Y sabe cuándo más nos afecta? Cuando esa persona es cercana, cuando esa persona le amamos o cuando esa persona ejerce autoridad sobre nosotros. Entonces también sufrimos a causa del pecado de otros. Pero también sabe por qué sufrimos y vamos a seguir sufriendo. Porque vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido, en un mundo que está, una tierra que está maldita a causa del pecado del hombre. Así que, hermanos, todo esto es el producto del pecado en la tierra y actuando en la vida de los hombres, el dolor. Pero cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, esta realidad espiritual no la podemos entender, no la podemos ver como la ven los hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Los hombres y mujeres que hemos nacido de nuevo, podemos ver esta claridad espiritual y sabemos que esto es lo que pasa. Y las causas y consecuencias del pecado y la devastación que trae a nuestras vidas. Lo podemos ver con claridad. Antes no podíamos verlo. Así que al creer en Cristo y ser salvos por su gracia, nosotros vamos a experimentar nueva vida. ¿Y sabe cuál es la buena noticia? Que todo aquel que tiene nueva vida, tiene una vida eterna. Una vida eterna. Pero esta vida nueva se va a manifestar como cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace es tierno, ¿verdad? Es ignorante de muchas cosas. Ese bebé no se puede quedar bebé, tiene que seguir creciendo y madurando. El nuevo creyente en Cristo, de igual manera, es como un bebé, pero no se puede quedar siendo un bebé. Tiene que caminar a la madurez y a la adultez. Los nuevos creyentes, aunque ya son creyentes, aunque ya son sellados por el Espíritu Santo, aunque ya pueden tener revelación de muchas cosas, aún así necesitan seguir siendo edificados y seguir avanzando en el conocimiento de Dios. Y así como un bebé recién nacido, la forma como tiene para comunicarse, ¿cuál es? ¿Cómo se comunica un bebé recién nacido? Llorando, ¿verdad? Y hace caritas. Y el papá que sabe, el papá al principio no sabe nada, pero ya después empieza a interpretar cada señal del rostro de ese bebé. Y cada llanto lo identifica. No, este llanto es por hambre. No, este llanto le duele algo. No, este llanto es porque ya se ensució el pañal. Al principio no, pero ya después todo uno discrimina el llanto. Es más, pueden estar llorando 10 bebés que uno ya sabe cuál es el de uno. El llanto del bebé propio se identifica. Así es en la vida natural. Pero podemos tener a través de la vida natural ejemplos de cosas que pasan en el mundo espiritual. Y así como un bebé comenzando, la forma como tiene de comunicarse con sus padres a través del llanto. Cuando nosotros somos nuevos creyentes, nos comunicamos con nuestro Padre Celestial con una oración, que a veces no es una oración la mejor o la más madura, pero hacemos nuestros primeros llantos al Señor. ¿Por qué? Porque ya tenemos una vida nueva y hemos nacido a la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios puesta en nosotros nos hace, nos lleva, nos impulsa a la necesidad de comunicarnos con nuestro Padre, con ese Dios que nos ha dado nueva vida. Así que, queridos hermanos, la persona nacida de nuevo indiscutiblemente
va a tener la necesidad y, como les decía, el impulso de comunicarse con el Señor. Y aunque, como les decía, al principio de pronto podemos considerar que son oraciones torpes, aún así son oraciones que Dios escucha y que Dios tiene cuidado de nosotros y que Dios está atento, así como una madre está atento al llanto de su bebé. Así el mismo Dios Todopoderoso está atento al clamor de sus hijos. Yo no sé si ustedes experimentaron lo que yo, pero cuando el Señor me salvó por gracia y yo reconocí que era una mujer pecadora y puedo decir, el Señor me salvó ese día. Yo recuerdo que mis primeras oraciones, ni siquiera me acuerdo cómo era que yo oraba, pero lo que sí me acuerdo es que yo oraba y Dios me contestaba, pareciera que ya, eso era más rápido que ya. Veía cómo Dios inmediatamente acudía a esa que yo hacía. Pero pareciera que después, cuando el tiempo va pasando y uno ora y como que, oye, ¿qué pasó? ¿Será que Dios ya no me oye porque yo oro y ya no recibo esa respuesta inmediata? Como cuando el nuevo creyente llega y usted lo ve entusiasmado y emocionado porque ha conocido a su Salvador, y ese creyente tiene una fe inmensa, grande, que ora por los enfermos y los enfermos se sanan, que va y predica a su vecino y el vecino viene a la iglesia. Hay una cosa impresionante que está sucediendo en la vida de ese nuevo creyente, que pareciera que Dios está presto ahí. Pero a medida que vamos avanzando, oye, ya no es igual. Y quiero decirle que Dios no cambia. El Señor no cambia. Ese mismo Dios sigue siendo el mismo Dios del nuevo creyente al creyente que ya lleva años caminando con Él. Entonces nos preguntaremos, ¿y entonces qué pasa? ¿Sabe qué pasa, querido hermano y amigo? Lo que pasa se llama crecimiento y madurez. Y el Señor tiene que hacernos crecer y madurar en nuestra fe. Y el Señor tiene que hacernos pasar por momentos aún de pruebas y desiertos para que nosotros podamos comprender y entender la revelación de la profundidad de su ser. Y podamos en medio de esos desiertos y pruebas también conocer esos otros atributos de Dios que no pudiéramos conocer de otra forma, sino es a través de nuestro crecimiento. Así que Dios sigue escuchándonos, tanto al nuevo creyente como al creyente maduro. Dios escucha. Y Dios sigue respondiendo tanto al creyente nuevo como al creyente maduro. Pero tenemos que entender que la respuesta de Dios irá siendo conforme a la medida de lo que nosotros vamos necesitando. Porque un bebé no se puede quedar siendo bebé. Y un nuevo creyente no puede seguir diciendo, es que yo soy nuevo, yo apenas tengo poco tiempo de conocer al Señor. No. Nosotros tenemos que avanzar, nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe probada. De fe probada. Y por eso muchas veces no vamos a recibir todo lo que pidamos y tampoco vamos a recibirlo inmediatamente porque necesitamos ser ejercitados en nuestra fe. ¿Te está entendiendo esto, querido hermano y hermana? Así que la oración también tiene que madurar. Y lo primero que nosotros tenemos que saber y entender es que hay un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios es a que nosotros tengamos comunión con Él, pero esa comunión sea ejercitada día tras día para crecer más en esas prácticas piadosas que nos permiten tener comunión permanente con Dios. Así que el primer llamado que un ser humano tiene luego de ser salvo es el llamado a la comunión con Dios. Porque el primer llamado que tenemos los hombres es a salvación,
los hombres están llamados a salvación. No todos los hombres serán salvos, pero el llamado es a todos los hombres. Pero a los salvos, a los creyentes, se les hace un llamado que sí debe ser para todos los salvos. Y sí debe ser para todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Y es el llamado a tener comunión con aquel que nos salvó. Veamos lo que dice la palabra en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice esta palabra poderosa? Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo comienza diciendo que Dios es ¿qué? Fiel. ¿Usted cree que Dios es fiel? Amén, Dios es fiel. Y esa fidelidad de Dios lo lleva a hacernos un llamado a nosotros los creyentes. ¿Y cuál es ese llamado? A que tengamos comunión ¿con quién? Con Jesucristo, nuestro Señor. Así que es un llamado para todos los creyentes. Y el llamado es a tener común unión con nuestro Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con aquel que nos salvó. Y creo que en otras ocasiones hemos aprendido acerca de lo que es tener comunión. Es una palabra compuesta, ¿verdad? Común, unión. Común, algo que es general para todas las partes, ¿cierto? Y unión sabemos que significa estar entrelazados, estar unidos. Entonces, tener común unión es que nosotros tenemos unidad en el pensamiento, unidad en la fe, unidad con aquel que nos llamó a que seamos uno con Él. Eso es tener comunión, tener unidad, porque hay algo que nos hace o que nos pone en común, y esa es la fe, ¿cierto? La fe en Jesús. Antes de conocer al Señor, nosotros no teníamos comunión con Dios. Ya eso lo dijimos. No teníamos comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Éramos un ejército de gente muerta. Pero el muerto ya no se puede comunicar con nadie. Una persona que está muerta ya no puede tener relación con ninguna otra persona. Por eso cuando nosotros estábamos muertos espiritualmente, no solo no podíamos tener comunión, no podíamos tener ninguna relación con Dios, porque estábamos muertos. Éramos enemigos, pero ya no somos enemigos de Dios, sino que hemos sido adoptados como hijos, ¿verdad? Lo que veíamos en el primer versículo, en el primer pasaje que compartimos. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo, que nos hace llamar Abba Padre, clamar Abba Padre, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios y hemos recibido su Santo Espíritu. Y ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, por lo tanto podemos tener comunión con Dios. ¿Usted sabe por qué usted puede tener comunión con el Señor? ¿Usted sabe por qué puede tener unidad con Dios? Primero, porque ya no está muerto. Pero segundo, porque una vez usted ha creído y ha sido salvado y ha sido renovado a una vida nueva, ha tenido un nuevo nacimiento, usted también ha sido sellado por el Espíritu Santo que viene a morar en su corazón.
Porque el creyente está lleno del Espíritu Santo de Dios. No hay creyente verdadero, no hay un hombre salvo, una mujer salva que no tenga el Espíritu Santo morando en él. Y ese Espíritu Santo hace que ahora podamos tener común unión con el Señor, porque es la presencia de su mismo Espíritu morando en nosotros lo que nos hace poder estar comunicados con Dios. Por eso ahora usted puede tener común unión con Dios, porque el Espíritu Santo mora en usted, dentro de usted. ¿Y sabe qué, queridos hermanos? Tenemos que ser tan entendidos, pero tan entendidos de la verdadera acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Porque en estos tiempos se ha tergiversado tanto la acción del Espíritu Santo en medio de su iglesia, que se le han atribuido cosas al Espíritu Santo que realmente no son inspiradas por el Espíritu Santo. Tenemos tantas costumbres y tradiciones en algunas congregaciones cristianas, diciendo que es la acción del Espíritu Santo a cosas que a veces son hasta grotescas, a veces son locas o a veces emociones humanas, y decimos que ahí está la presencia del Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña la verdadera acción del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la vida de un hombre y de una mujer. La Biblia es clara cuando dice lo que el Espíritu Santo de Dios hace en medio de su iglesia. ¿Sabe qué dice la Biblia que es obra del Espíritu Santo? Obra del Espíritu Santo es convencer de pecado, de juicio y de justicia. Eso es una obra del Espíritu Santo. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo, convencer a un hombre muerto en sus delitos y pecados de que es un pecador. ¿Cuántas veces usted ha querido convencer a alguien de que está haciendo algo malo? ¿Cuántas veces usted ha querido decirle a alguien, usted está haciendo esto malo y mira, estás haciéndolo así y tú deberías hacer tal cosa, y la persona por aquí le entra y por aquí le sale? ¿Cuántos padres no quisieran ver transformados a sus hijos? O esposas a sus esposos, o esposos a sus esposas, o hijos a sus padres. Y uno como que quiere cogerlos así y que le entre la Biblia. Si es posible hasta le daríamos bibliazos en la cabeza a ver si así le entra. O es a mí la única que se me ha ocurrido ese tipo de cosas. Por ahí veo risas sospechosas. Pero no logramos nada, y con la cantaleta peor. El hijo se pone más rebelde, el esposo se pone más ausente, el padre se pone más amargado, la madre más deprimida. Porque no podemos nosotros, no tenemos el poder de convencer a nadie. ¿Sabe a quién le corresponde ese poder? Al Espíritu Santo de Dios, porque la Escritura dice que Él es el que convence, Él es quien convence de pecado, Él es quien convence de juicio y Él es el que convence de justicia al hombre pecador. Así que, querido hermano, yo le doy un consejo: no cantaletee. Exponga lo que está mal, sí, hay que exponer lo que está mal hecho, pero no cantaletee. Ore para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer esa obra en aquellos que están muertos viviendo en su ignorancia, para que sean convencidos y puedan ser trasladados de ese reino de tinieblas a la luz admirable de Cristo. Usted y yo no lo podemos hacer, lo hace el Espíritu Santo de Dios, porque es obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura que es obra del Espíritu Santo? Revelarnos a Cristo, revelarnos la Escritura. Esa es obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que a veces aquellos que están muertos en delitos y pecados leen la Biblia y dicen: yo no entiendo nada. Ese libro no, eso es muy difícil.
Yo no comprendo, hay una cantidad de cosas ahí que necesitan ser actualizadas, como enseña mi esposo, ¿verdad? Que algunos piensan, ese libro hay que actualizarlo, eso ya pasó de moda. ¿Por qué? Porque no tienen la revelación. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios obra en la vida de una persona que antes no entendía nada, toma la Escritura y dice, ahora entiendo. Yo ahora puedo, yo no veía esto, pero ahora lo veo con claridad. Yo no comprendía que la Escritura decía esto, pero ahora sé lo que Dios ha dicho. ¿Y por qué, hermano? Porque una persona de un momento a otro, una persona que antes no entendía, ni veía, ni comprendía nada, ahora puede entender y comprender y ver claramente lo que allí está escrito por la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que revela el conocimiento de Dios. El Espíritu Santo es el que revela la Escritura. El Espíritu Santo es el que nos revela a Cristo. Esa sí es una obra del Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la Biblia que el Espíritu Santo hace? Nos guía a la verdad. Nos guía a la verdad. Por eso antes nosotros no comprendíamos que las cosas estaban mal hechas, pero ahora cuando somos guiados a la verdad, sabemos en la ignorancia en que vivíamos. Sabemos que lo que estábamos haciendo antes estaba mal, era un pecado. Lo vemos con claridad porque el Espíritu Santo nos está guiando a la verdad. Nos está guiando a conocer la verdad. Yo me acuerdo una conversación que tenía una vez con mi esposo y él me decía, hablando sobre un tema, y él me decía, pero tú antes no pensabas así, tú antes defendías eso. Y yo le dije, claro, yo antes no pensaba así, tienes razón, yo antes defendía lo que estaba mal hecho. ¿Sabes por qué? Porque antes no tenía la verdad de la Escritura. Mi mente estaba entenebrecida, pero ahora yo veo, pero ahora yo creo. Pero ahora yo puedo ver lo que es pecado con claridad y por eso no puedo ser la misma persona ni puedo defender lo que antes defendía, porque ahora conozco la verdad. Y lo que no se puede defender, no se puede defender. Está mal ante los ojos de Dios. Así que claro que yo pienso diferente, claro que soy una mujer distinta. Si no fuera diferente y no pensara distinto, todavía estuviera muerta en mis delitos y en mis pecados. Pero ahora fui guiada a la verdad. Y yo no soy mejor que usted, hermano, porque esto no es exclusivo para mí. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios lo hace. ¿En quién? En quien Dios quiere. Por su gracia soberana. Pero también está dado ¿a quién? A los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Así que esas verdaderamente son obras del Espíritu Santo: convencer de pecado, de juicio y de justicia, guiarnos a toda verdad, revelarnos la Escritura, enseñarnos las cosas que han de venir, consolarnos en medio de nuestra necesidad, interceder por nosotros con gemidos indecibles, darnos poder para ser testigos de Él y del Santo Evangelio a donde quiera que vayamos. La Biblia que yo leo enseña que esa es la acción del Espíritu Santo. No dice que la acción del Espíritu Santo son cosas extrañas que ahora hace la gente. Por eso usted no se deje engañar. Usted no se deje tergiversar la cabeza cuando digan, en esa iglesia no se siente al Espíritu Santo, porque la gente no brinca, salta, hace locura, se ríe, hace como animales, se arrastra, da vuelta o hace aquello o hace tal cosa, pero de ahí salen igualitos, muertos todavía en sus caracteres malos. Pero cuando un hombre o una mujer es tocado por el Espíritu Santo, necesita indiscutiblemente, va a ser transformado, necesita cambiar. Es un hombre, una mujer que sale de allí no perfecto, pero sí llevado a tratar de vivir una vida agradable a Dios. Compartía Beatriz no recuerdo si fue ayer, un video de un hombre que recibió a Cristo, era islamista, era líder islámico,
y conoció al Señor a través de un encuentro sobrenatural con Jesús, quien se le presentó, se le reveló, así como al apóstol Pablo, a ese hombre se le reveló Cristo. No conocía la Escritura, pero el Dios de la Escritura se le reveló y ese hombre cambió, fue salvo, fue transformado. Y yo le decía a Beatriz, esa es la obra del Espíritu Santo, esa es la verdadera obra del Espíritu Santo, que una persona sea transformada, sea salva, esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo actuando, pero no otras cosas locas, pero seguimos iguales. ¿De qué nos sirve tener manifestaciones aún hasta físicas? Que frío, que caliente, que calor, que la corriente. ¿Para qué nos sirve eso? Si cuando llegamos y salimos de las congregaciones o de los cultos o de las campañas, vamos a seguir viviendo igual de pecadores. ¿De qué nos sirvió sentir el frío, el calor, la corriente? Ahora que el Señor se puede manifestar con frío, calor, corriente, Él hace como quiere, hermano. Si Él quiere que usted lo sienta, lo va a sentir. Si Él quiere que usted sienta X o determinada sensación en su cuerpo, Dios lo va a hacer. Pero cuando es el Espíritu Santo, la evidencia, el fruto es la transformación. Porque si no hay transformación en la vida de un hombre o una mujer, déjeme decirle que cualquier cosa que haya experimentado o fue emocional, histeria colectiva o fue un deseo de que algo le pasara. Pero no fue el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lleva a la transformación. Con o sin calor, con o sin corriente, con o sin llanto. Pero donde hay fruto es la acción del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Así que nosotros estamos llamados a tener comunión con Dios. Estamos llamados a una comunión con Él, a que maduremos en nuestra vida cristiana para que seamos verdaderos creyentes transformados. Nosotros no estamos solos en el proceso de madurez cristiana. El Espíritu Santo está con nosotros. Él es el que nos acompaña. Y todo lo que nos separaba de Dios, créanme, todo lo que nos separaba de Dios fue quitado de en medio por la obra de Cristo, quien nos reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio. Así que ya no hay nada que nos separe del amor de Dios. No hay nada que nos separe de la comunión con nuestro Señor. En primera carta a los Corintios 6:17, mire lo que dice la Escritura. Voy a hacer aquí un paréntesis. Santi, consígueme un poquito de agua. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Esto no es otra cosa, queridos hermanos, sino comunión con el Señor. El que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Así que no debemos descuidar nuestro llamado a la comunión. Pero ese llamado a la comunión solo puede ser logrado a través de nuestra oración. No podemos tener comunión con el Señor sin orar. La expresión de nuestra nueva naturaleza, de nuestra vida nueva, es orar a aquel que nos salvó. Tendríamos que desconfiar de todo el que dice que es regenerado, que es salvo, pero que no ora. Dude. Así que si usted dice que es un cristiano regenerado, salvo, nacido de nuevo y no ora, dude. Porque el nacido de nuevo es impulsado
el lleno del Espíritu Santo, es llamado a tener comunión con su Dios, a tener comunión con Él, a orar. Si no se ora, debemos dudar, porque el creyente, el salvo, el nacido de nuevo, ruega, pide, derrama su corazón delante de su Padre Celestial. Pero el que no lo hace carece de vida, carece de comunión con Él. Así que, querido hermano, yo quiero decirte que la oración es una marca que distingue al verdadero creyente. Se lo voy a repetir. La oración es una marca que distingue al verdadero creyente. Ahora, en ese camino a la madurez del cual estamos hablando, en ese camino a la verdadera comunión que debemos tener con Dios, que sabemos que es por gracia, que la hemos recibido por Cristo, el apóstol Pedro nos da un consejo. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta de Pedro 3, 18 dice, vamos a esperar que la coloquen ahí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El consejo del apóstol Pedro es que nosotros crezcamos en esa gracia. ¿En cuál gracia? En la gracia dada por Dios. ¿Cuál fue esa gracia? Su salvación, la nueva vida, la herencia en Cristo, la herencia de la riqueza de la gloria de Dios. Esas son las gracias del Señor. Pero estamos tan acostumbrados a creer que las gracias de Dios son la casa, el carro, el apartamento, el viaje. Estamos tan confundidos en esta era tan humanista de pensar que la gracia de Dios es tener dinero, es ser exitoso, alcanzar una carrera. ¿Sabe cómo dice la Biblia que se llaman esas cosas? Ustedes lo han aprendido. ¿Cómo se llaman? Fuerte. Añadiduras. La Biblia en ninguna parte nos dice que esas son las gracias de Dios o esa es la gracia de Dios. La Biblia llama a todas estas cosas materiales añadiduras. La gracia de Dios es la salvación, la nueva vida, la herencia, la vida eterna, la promesa del cielo. Esa es la gracia de Dios. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? Que nosotros debemos crecer en esa gracia. Debemos crecer en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo vamos a poder crecer, hermanos? ¿Cómo vamos a poder crecer en esa gracia? ¿Cómo vamos a poder crecer en el conocimiento de Dios? Si no es a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra manera, hermano. Usted no va a crecer en la gracia de Dios y usted no va a crecer en el conocimiento de Dios viendo Facebook y haciendo TikTok. Perdone que se lo diga. Ahora, ver Facebook y hacer TikTok es un pecado. No. Usted lo puede hacer si quiere. Pero si usted está creído que viviendo una vida normal, cotidiana, sin orar, sin leer la Escritura, usted cada día va a ser un mejor cristiano. Usted cada día va a conocer más al Señor. Usted cada día va a ser más maduro en la fe. Déjeme decirle que no. No es posible crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios sin oración, sin estudio, sin hacer lo que la Biblia nos enseña como medios de gracia, vivir piadosamente para el Señor. No podemos, no hay forma. ¿Eso significa que usted tiene que dejar de vivir su vida cotidiana?
No, usted tiene que levantarse, hacer comida, comer, trabajar, estudiar, atender la familia. Todas esas cosas usted las necesita hacer mientras estamos en esta tierra. Es necesario. No podemos dejar de hacerlo. Pero lo que no podemos es creer que haciendo solo eso, nosotros vamos a ser cristianos maduros. Dude de su fe y de su madurez si usted no ora. Dude de su fe y de su madurez cristiana si usted no estudia la palabra. Dude. Es imposible, no hay forma. Así que en ese camino a la madurez nosotros tenemos que crecer. Y la oración es un medio de gracia dado por Dios. Es un medio para recibir y disfrutar y crecer en aquello que Dios nos ha concedido por medio de su Hijo Jesucristo. Miren, los nuevos creyentes van a comenzar a orar. Probablemente lo van a hacer de manera inconstante, cometiendo errores. Pero por medio de la práctica y una vida constante de oración, ese músculo espiritual se va fortaleciendo. Y se empieza entonces a ver y a manifestar la madurez del cristiano en su forma de expresarse, en su reverencia, en el amor, en la constancia y aún en el tiempo que pasamos en oración. Mire, es posible que nosotros podamos tener dudas de si sabemos o no sabemos orar. Los mismos discípulos del Señor Jesucristo le pidieron a Él: enséñanos a orar. Ellos tenían dudas de si su oración era correcta o no era correcta, si sabían o no sabían orar, y por eso le pidieron a su maestro: enséñanos, Señor Jesús, a orar, porque veían que su maestro oraba y cosas extraordinarias pasaban. Y el Señor Jesús les enseñó un modelo de oración que vamos a encontrar en Mateo capítulo 6 y que aún nos hemos aprendido en estos países cristianos. Se nos enseña desde niños la oración del Padre Nuestro. Y en esa oración vamos a encontrar claves muy importantes, cosas muy interesantes. Cada frase, mire, cada palabra tiene tanto sentido en esa oración que nosotros como cristianos deberíamos ahondar y ahondar y ahondar cada día, profundizar más en ese modelo de oración. No como una vana repetición, sino como un modelo que nos impulsa a entender y comprender todo lo que nosotros podemos lograr a través de la oración. Pero hay un versículo que hoy quiero traer a colación por algo importante que allí sucede. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y esa petición que nosotros hacemos al Señor me hace ver no solo que nosotros necesitamos la provisión de Dios, sino cada cuánto la necesitamos. Cada cuánto debería ser nuestra interacción con Dios. Todos los días, hermano. Todos los días. Porque el pan hay que pedirlo diario. ¿El pan de cuándo? El de hoy. Dame el pan de hoy. Es decir, yo necesito orar hoy. Yo necesito tener comunión con mi Dios hoy. Necesito su provisión hoy, su cuidado, su protección, su ayuda, su consuelo, su sanidad, su fuerza, su poder. ¿Cuándo lo necesito? Hoy. ¿Cuándo necesita usted a Dios? Hoy, usted lo necesita hoy. Mañana lo va a necesitar. Ayer lo necesitó. Entonces, ¿cada cuánto necesitamos a Dios? Todos los días necesitamos al Señor. Todos los días debemos orar. Y cada día, a medida que vayamos orando, vamos a experimentar que crecemos en la oración. Y seremos guiados por el Espíritu a orar de manera correcta, en concordancia a la voluntad del Señor. Quiero decirle, querido hermano, no compare su oración con la oración de otro. Es que aquel hermano ora bonito. Es que aquel hermano sí ora, ay, parece una paz cuando ora aquel hermano, pero yo no. Es que yo no sé orar, es que aquel hermano, claro, como no, si aquel hermano ora 2 horas al día, yo y apenas 5 minutos.
No compare su oración con otro. No hay un estándar. La oración debe ser personal. Usted debe crecer de manera personal en la oración. Pero si usted no practica, si usted no lo hace, si usted no se esfuerza, si usted lo tiene por poco, por supuesto que siempre va a ser una oración raquítica, pobre. Pero si usted deja de compararse con aquel o con aquella, a veces no nos comparamos con el que ora más, a veces nos comparamos con el que ora menos. Aquel ni ora, yo por lo menos oro. Aquel, quién sabe si orará, porque no se le nota. Pero yo por lo menos cuando voy a comer, yo le doy gracias a Dios. Y ya, nos sentimos los superhéroes cristianos. Oye, oramos antes de comer. Qué fantástico, ¿ah? Increíble. No se compare ni para bien ni para mal. Usted tiene que tener su propia dinámica de oración. Su propia relación con el Señor, porque la relación con el Señor es personal. Y debe ejercitarse en esta gracia y mantener su propia comunión con el Señor. ¿Cuánto tengo que orar? Tal vez me va a preguntar, pero entonces ¿cuánto tengo que orar? Yo no sé cuánto tiene que orar usted. Usted es el que sabe cuánto tiene que orar, porque usted es el que sabe qué necesita. Yo no le puedo decir, la oración efectiva dura 30 minutos o más. Yo a usted no le puedo decir eso. Ejemplos bíblicos tenemos de oraciones muy cortas y ejemplos bíblicos tenemos de gente que todo el día oraba. Cada uno tiene su propia relación y comunión personal, pero lo que sí la Biblia nos dice es que debe ser diario. Diario. Su tiempo con el Señor, porque es muy importante orar. Es necesario para el creyente. El cristiano no puede tener una vida en la cual solo ora a veces o esporádicamente, sin sufrir daño alguno en su vida espiritual. Yo oro una vez a la semana. Quiero decirte que tu vida espiritual en algún momento se va a dañar. Yo oro cuando voy a la iglesia y si no voy a la iglesia pues no oro. Quiero decirte que vas a sufrir daño en tu vida espiritual. Es imposible no sufrir daño en tu vida espiritual si no oras, si no tienes comunión con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque el mundo y el diablo y sus demonios diariamente y a toda hora te hablan. En todo tiempo está el mundo bombardeándonos. A través de la gente, a través de las redes, a través del barrio, del vecino, de todo, a través de todo. El mundo constantemente nos está hablando, dañando la cabeza para que sigamos la corriente de este siglo. Y la única manera de contrarrestar esto, hermano, es teniendo momentos de comunión, de intimidad con Dios. Si tú no la tienes, te vas a abrumar. Te vas a abrumar por todo lo que te pasa, te vas a abrumar por el trabajo, te vas a abrumar por la familia, te vas a abrumar por el esposo, por los hijos, porque no hay para comer, porque llegó el recibo de la luz y no hay con qué pagarlo y otra vez se subió. Te vas a abrumar porque el carro se dañó y no conseguimos el repuesto. Te vas a abrumar por todo. El mundo abruma. Y la única manera de poder mantenernos firmes y mantener nuestra fe fuerte, fortalecida y vigorosa es llenándonos en el poder de Dios a través de la comunión con Él cuando oramos. Es muy importante orar. Quiero compartirles este último versículo en Mateo capítulo 7, verso 7. Dice la palabra: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En algunas versiones bíblicas dice
oración, regla del oro, creo que dice así. Bueno, la oración eficaz o la regla de oro de la oración, algunos lo llaman de esa forma. Esta enseñanza de parte del Señor dice que nosotros debemos pedir y se nos dará, buscar y hallaremos, llamar y se nos abrirá. El mismo Señor nos anima a que oramos pidiendo, buscando y llamando. ¿Por qué pidiendo, hermanos? Porque nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad y que solo Él puede suplirla. Mire, qué desventurado, qué desdichado, qué infeliz, y no lo tome mal como un insulto, pero es un cristiano infeliz el que cree que lo puede todo por sus propias fuerzas. Pero qué dichoso y qué bienaventurado es el que reconoce que es pobre y que necesita de su Señor. Y qué gozo y qué alegría recibir de ese Dios lo que nosotros necesitamos. Así que el que pide va a experimentar la gracia de recibir y de ser ayudado por el Señor. Y quiero decirles esto importante, queridos hermanos, porque yo sé que de pronto usted ha podido ser confundido en este punto. Porque cuando comenzamos a estudiar y a comprender los atributos de Dios, y específicamente el atributo de la soberanía de Dios, nosotros podemos llegar a pensar que como Dios es soberano y finalmente Él hará su voluntad, es innecesario que los creyentes pidamos. O que no tiene sentido que nosotros pidamos porque se va a hacer lo que Dios ya ha determinado. Pero pensar de esa forma es un error, es un gran error, porque la Biblia nos enseña en innumerables y de incontables maneras que nosotros tenemos que orar y pedir. Y si la oración no fuera un medio de gracia por el cual nosotros alcanzamos el favor de Dios, no fuera necesario que pidiéramos, pero la oración es un medio de gracia, no se le olvide, es un medio de gracia por el cual nosotros alcanzamos que Dios nos favorezca, nos ayude. A través de la oración nosotros podemos expresar nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestras necesidades y nuestros propios deseos. ¿Está mal pedir por nuestros deseos? No. Lo que está mal es que esos deseos no estén alineados a la voluntad de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos problemas. Pero nosotros podemos expresar todas estas cosas delante de Dios, quien en su sabiduría, quien en su omnisciencia, que todo lo sabe, en su bondad y en su poder, hermano, Él nos escucha y nos extiende su misericordia y nos extiende su gracia y nos concede, mire, nos concede siempre, siempre una respuesta soberana y perfecta. Cuando usted ora, descanse en la confianza que la respuesta de Dios es soberana y es perfecta, aunque no siempre sea la que en nuestra ignorancia espiritual esperamos recibir. Porque somos ignorantes espirituales muchas veces, pero Dios, que es omnisciente, perfecto y soberano, te va a responder cada vez que tú ores. Al orar no solo somos escuchados, sino respondidos. Y mire, quiero decirle que Dios también concede deseos. Dios también concede deseos nuestros, cuando esos deseos nuestros están acordes a su voluntad y a su propósito. Es por eso que debemos aprender a pedir. Santiago en su epístola, Santiago capítulo 6, si no estoy mal, aquí perdí el capítulo, versículo 1. Perdón, Santiago capítulo 1. Santiago 1, versículo 1. Mira para ver si es esta. Sí, del 1 al 3 vamos a leer. Perdón, del 2 al 3. Se las voy a leer aquí. Debe estar en el capítulo 2 o en el capítulo 4, no estoy segura. Codiciáis y no tenéis,
Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago nos muestra dos problemas grandes aquí al momento de pedir. Santiago 4, 2 y 3. ¿Cuáles son esos dos problemas? Que no pedimos es un problema. Dice, ustedes no tienen porque no piden. ¿Y saben cuál es el otro problema? A veces piden, pero piden mal. Son dos problemas, así que no debemos dejar de pedir, pero también tenemos que aprender a pedir y a pedir bien y no a pedir mal. Así que, queridos hermanos, entendiendo esto, que Dios es soberano y recibiremos de acuerdo a su voluntad, no nos cansemos de pedir, no nos cansemos de ahondar en la gracia y el conocimiento de Dios, que solo es posible a través de la oración. Pedid, buscar y llamar. Buscar, debemos buscar constantemente al Señor. Esfuércese, hermano, esfuércese. Usted dirá, es que yo no tengo tiempo. ¿Cómo tiene tiempo para todo lo demás y no para orar? Yo no sé si a usted le sirve este consejo, pero es el que yo aplico en mi vida. Si yo me despierto, salgo de la cama y empiezo a hacer todo lo que tengo que hacer en el día no me alcanza. Así que yo, de manera personal, lo que he decidido es levantarme más temprano y usar ese tiempo de madrugada donde nadie molesta para tener mi tiempo de comunión con el Señor. Así lo hago yo. Usted lo puede hacer de otra forma. Hay algunos que no les gusta madrugar, pero les gusta trasnochar. Bueno, cuando todo el mundo se duerma, tome su tiempo de oración con el Señor, pero no vaya a ser que se duerma usted. Dedique el tiempo. ¿Va a ser fácil? No. ¿Tenemos que esforzarnos? Sí. A mí me cuesta mucho levantarme bien temprano en la madrugada, pero si no lo hago, siento que me muero. Siento que me muero sin tener mi comunión con el Señor. Y esa comunión me habilita para soportar lo que viene en el resto del día. Esfuércese, busque la forma, busque el momento y busque el lugar. Acuérdese que la oración debe ser intencional, pero busque al Señor, porque el que busca, encuentra. Y por último, llame. Es necesario que el creyente llame, que clame a su Señor en los momentos de necesidad, porque la oposición siempre se va a presentar en tu vida. Se va a presentar la oposición para hacerte caer y menguar. Pero cuando oramos y clamamos al Señor, podemos vencer la tentación, podemos tener fortaleza en las pruebas, podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que, querido hermano, ten tu tiempo de oración, esfuérzate en este medio de gracia y tú vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu fe se robustece, cómo creces en la gracia y en el conocimiento del Señor y cómo cada día eres un hombre y una mujer transformada por el poder y la acción del Espíritu Santo de Dios. Amén.